Hoy en Verdades con John Tunzi tenemos un invitado súper especial y polémico, papá. Camilo Aldana, ex concejal de La Dorada. Camilo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Dios, muchas gracias a usted. No, Camilo. Camilo, vamos de una vez al grano, a lo que es. Por ahí esta semana está sonando mucho un tema y es de las finanzas del municipio. Se están peleando que no, que la culpa es de Erwin, que no, que la culpa es de Diego Pineda, que no, que la culpa es de esta alcaldía, y la alcaldía suelte la papa para el otro lado. Erwin ya respondió también y no, devolvió la papa. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el desfalco tan berraco? ¿Qué opina usted de eso? Yo, pues, la verdad que hay que decirle La Dorada, pronto, pues, secretario de Hacienda, yo creo que descontextualiza y tergiversa la información. Los que están gobernando son ellos. El periodo del César Alzate empieza en el 2020, 1 de enero, y son los culpables o son los que tienen que direccionar el municipio en respeto a finanzas y en respeto a todo lo que tiene que estar en su programa de gobierno y plan de desarrollo. La Dorada sí tiene un problema de finanzas, pero no son, como dice el secretario de Hacienda, factor del tema de gastos de funcionamiento. En realidad, pues este límite que está estipulado en la ley 617 de gastos de funcionamiento hace mención a que no puede sobrepasar ese 80% de gastos de funcionamiento con respecto a los ingresos corrientes de libre destinación que tiene el municipio. En el 2020 fue el único año que incrementó un 83%, es decir, que pasó el tope que exige la ley, pero si hacemos un recuento del 2014 al 2019, este tope nunca incrementó a ese tope, siempre fue del 57, 59, 60, 63% hasta el año 2019. En el 2020 se da esto, pero se da por varios factores y no como dice el secretario de Hacienda que abuse solo a un problema en el crecimiento exorbitante de los gastos de funcionamiento. Este límite se mide por dos variables y es tanto por los ingresos como por los gastos, que esto lo podemos ver a un ejemplo. Si usted tiene un ingreso y pues usted incrementa sus gastos, pues se va a ver afectado sus ingresos. Pero no es solo reduciendo los gastos de funcionamiento que se mejora este indicador, es incrementando los ingresos, que fue lo que pasó en el municipio de La Dorada. Tuvo una reducción de casi 3.000 millones de pesos a sus ingresos corrientes de libre destinación. Por eso al bajar, pues obviamente esa variable incrementó ese tope y por eso pues hoy nos vemos en un problema financiero en el municipio. Y este tema... Sí, ¿por qué podemos decir que se redujo? Una variable, pues obviamente es la pandemia. Nosotros podemos desconocer que esto afecta en algún sentido las finanzas del municipio, pero tampoco no podemos desconocer, John, que es que el gobierno nacional dio herramientas precisamente para que se evitara estas insolvencias en los territorios. Una de ellas fue el decreto 678, donde se le permitía al contribuyente darle unas condonaciones en sus intereses moratorios, en sus sanciones, y creo que el municipio no utilizó estas herramientas bien porque no le ayudó en nada en los ingresos al municipio. El contribuyente de pronto desconoció este decreto. Fuera de eso, este decreto en los artículos que hace mención a esta condonación fueron inexequibles, y posterior a ello el gobierno o la corte le dijo a los territorios, es el consejo municipal el que tiene que autorizar en eso. En esa oportunidad yo era concejal y yo mismo en un debate le decía al secretario de Hacienda, secretario, los artículos fueron inexequibles, pero ¿por qué no ha pasado el proyecto al consejo? Páselo para que nosotros aprobemos, el contribuyente se beneficie. O sea, ni siquiera pasaban los proyectos. Ayuda el recaudo al municipio. Pasaron el proyecto, pero después de varios meses, después de que ellos, que se creen los aladines de la norma, revisaran, estudiaran, que era lo que decía el secretario de Hacienda, ya tarde, cuando el contribuyente de pronto pues ya no se dio cuenta o ya se terminó el periodo fiscal que fue el 2020 y por eso fue que se vio tan afectado. Y adicional, y fue lo más, digamos, el agravante que tuvo esto, fue que le quitaron el objeto al decreto, que era adicional a que si usted tenía una sanción y debía intereses moratorios, usted se lo condonaban el 100%, pero tenía que pagar el capital. Adicional a eso, ese capital le hacían un acuerdo de pago para que usted lo pagara en 1, 2 o 3 años. Pero el secretario de Hacienda no quiso hacer eso. El secretario dijo, no, les vamos a condonar intereses y sanciones, pero tiene que pagar todo el capital. Y si el decreto se crea es porque hay insolvencia, pues obviamente hay que hacer el acuerdo de pago, porque estamos hablando de capitales que, digamos, en el menor caso puede ser 1 millón, pero hay gente que puede ver 10, 15, 20, 30 de solo capital. Si no le hacen acuerdo de pago, pues la persona no tiene para pagar y precisamente no paga, y por eso es que no se vio el recaudo, y por eso digo yo que no se vio, digamos, organizado el tema de los ingresos. Redujeron, y los gastos de funcionamiento, pues obviamente por la nómina que hay está alto, pero no es la solución, como ellos dicen, reducir los gastos de funcionamiento, es incrementar los ingresos, y si van a reducir los gastos de funcionamiento, hacerlo por otro rubro, que son gastos generales, como la gasolina que compran para la maquinaria, el tema de papelería, todos los insumos que compran para el funcionamiento de la alcaldía, que también hay un gasto exagerado, pero ahí no dicen nada, solo dicen
que son los de nómina que tienen, digamos, la culpa por ese incremento. Y es que ¿Por qué no ahorrar en la telita verde? Esa telita que todo el mundo tiene por ahí puesto ya uniformes por todos lados. Exactamente, le echan la culpa a los pobres funcionarios que se ganaron un concurso de méritos. Oiga, berraco que le hayan, pues, acabado el puesto a esa gente que se lo ganó por mérito. Claro, John, es berraco y O sea, ya no puede uno confiar ni en la ley prácticamente porque le cambian las condiciones de un momento a otro. No. ¿Eso legalmente se puede o no? ¿O en qué va eso? John, eso es importantísimo esa pregunta porque se podría decir que eso está viciado y le voy a explicar rápidamente por qué. Ellos pasaron al Consejo Municipal siendo yo concejal, inclusive fui uno de los que hizo un debate en contra de ese proyecto, para darle unas facultades al alcalde para que él pudiese hacer una reestructuración administrativa basada en una modernización institucional, que la modernización no implica, implica varias cosas, entre ellas crear, suprimir, organizar la casa, mejor dicho, pero no implica lo que ellos de antemano expusieron y yo lo dije en el consejo. Estamos hablando de hace un año y lo expuse y lo dije de antemano, aquí van a echar es la gente que se ganó un concurso de méritos y esa es la intención que tiene este proyecto de acuerdo a esas facultades que le dan el alcalde. El tiempo me dio la razón, porque contrataron una entidad que no tiene ni la experiencia, no lo hicieron con la ESAP, por ejemplo, que es la idónea para esto, sino una entidad privada que digo yo que fue la que pudieron, al parecer, ellos manejar y manipular para decir, venga, es que este es el que hay que echar, este es el que hay que sacar, pero no organizar la casa, sino echar el que se ganó el mérito, el que vota, pero no tiene afinidad política porque ganó y fue por mérito, no por un favor político. Y por eso digo que está viciado y por eso está hoy involucrado el municipio en procesos judiciales y creo que la razón se la va a dar el juez a los funcionarios porque es que ellos llegaron ahí por un mérito y Sí, para claro. haberlos sacado a ellos John de ahí, esa no era la figura era insolvencia económica, es decir, el municipio se crea insolvente económicamente y hay que sacar empleados pero no a sacarlos para poder organizar el tema económico, pero esa no fue la figura que ellos pasaron otra y ahí maquillaron ese despido. Y ya para, digamos, decirle a la Dorada, ¿por qué la pregunta o el interrogante de la gente, por qué los de mérito? ¿Por qué si los funcionarios de la alcaldía no solo desprende los que se ganaron un mérito, ahí hay cargos de provisionalidad y hay cargos de libre nombramiento? Los libres nombramientos son esos más de 30 contratistas que se ganan, de directores, perdón, que se ganan más de 5 millones y que son puestos políticos por favores políticos. ¿Por qué no suprimieron esos cargos? ¿O por qué no les redujeron los salarios a ellos? O los suprimen y los mandan por contratos de prestación de servicios. Hombre, porque los bomberos no se pisan la manguera. Exacto, ¿por qué no? Pero sí afectan al que se ganó un mérito. Ah, o sea, porque que eso fue una acción politiquera a mi punto de parecer. Duro y más que todo para estas familias, porque es gente que no se mete precisamente en esos cuentos de política, precisamente por cuidar su cargo, por cuidar ahí su trabajo, su experiencia, y llegan y los desbarataron porque sí. Así es. Y ha escuchado usted, ahorita que lo escuché nombrando por ahí diciendo, ¿ha escuchado usted de que, o sea, fueron, digamos, los que no tenían como la misma línea política o la misma afinidad? Claro, es que por eso digo que usted va y mira y de los 213 sacaron al que no era amigo del alcalde o al que de pronto no iba a las reuniones que ellos hacían o a los que no tenían afinidad con el alcalde de turno. Por eso digo que fue una acción politiquera porque sacaron al que no les va a servir a ellos en campaña. Y eso va en contra inclusive de la Corte Constitucional porque hay fallos jurisprudenciales que mencionan que en los puestos públicos, en la función pública, deben de haber personas que llegan ahí por un mérito para el buen funcionamiento y la buena prestación de los servicios en el sector público. Juan Camilo, como siempre, destapando. Yo me acuerdo por allá el año pasado que, eso mejor dicho, destapó unas ollas por allá en Piquetes. Cuéntenos de eso, las ollas de Piquete, eran salchichón de gato, salchicha de gato, de pollo, ¿eso qué era? Que estaban cobrando un platal por unos almuerzos, que a la final eso era como salchicha de pájaro. John, vean, es triste, a veces uno, pues, digamos, no va en contra de las actividades comerciales, digo que los comerciantes son personas que merecen todo el apoyo y el respaldo. Yo en realidad denuncié un contrato, sin entrar en detalles, digamos, de la actividad o la razón social, un contrato que se hizo con el municipio donde se le entregaban 700 almuerzos a personas en condición de vulnerabilidad. Y digo que fue pues, una de las acciones que a mí más me creó repudio y tristeza porque digo que en lo público nosotros pagamos impuestos y esperamos que eso se contribuya en todas las acciones públicas y se hagan transparentemente. Y a mí me pareció algo ruin porque se le entregaba a las personas de vulnerabilidad y que en la descripción del contrato decía claramente se entregaba carne asada, arroz, todo lo que lleva un almuerzo digno y adicional un sancocho.
Pero resulta que empezaron a enviar unas evidencias los beneficiarios, inclusive me llegaron a mí, donde resultaba que estaban entregando el arroz con salchicha, una salchicha económica, o sea, una descripción distinta a lo que decía el contrato, o sea, que ahí se está entregando algo, lo que no es la descripción del contrato, hay un incumplimiento en los requisitos del contrato. Eso ya lo alcanzo a entender, porque a uno le da como que le hierve un poquito la sangre, marica, robarle la comida a los más pobres, comida a los más pobres. Y es indignante, John, porque me parecía triste, porque como son personas vulnerables, de pronto la persona vulnerable no conoce de lo público, no conocen de contratos. Ellos van, le entregan su comida, y me pasó porque yo me entrevisté con varios y estaban muy agradecidos porque es comida. De todas maneras, la comida es sagrada y cualquier comida es digna, pero ellos no sabían que es que les estaban entregando algo distinto a lo que habían contratado, con menos, digamos, con menos presupuesto económico, y eso fue una de las denuncias que todavía creo que eso está ahí andando. Pero fue una de las primeras denuncias que lo hice en un deber, porque no es por joder o por criticar, es porque es mi deber en ese momento cuando era concejal. Imagínate, cambiaron carne por salchicha. Y no por ranchera. Salchichas de dudosa procedencia, de niño perdido, no, mentira, no. Tampoco vamos a hablar paja. O de pronto sí, uno no sabe. Bueno, Camilo, ¿qué se viene en el futuro de Camilo Aldana? ¿Cómo se ve Camilo Aldana para dentro de 1 año, 2 años? Yo quiero seguir en el escenario político porque apasiono el ejercicio, me gusta. Entré en ese sueño de ser concejal y lo logré a mis 29 años, siendo el concejal más joven de la corporación. Creo que cumplí mi deber. Quiero seguir en el escenario político, pues yo creo que es prematuro pensar qué pasaría en 2 años, pero quiero seguir participar en el escenario político, en cualquier, digamos, rol que en ese momento se me pueda dar la oportunidad y que sea, digamos, el momento para hacerlo. No, pero, o sea, ¿usted está a lo que me llegue o le está apuntando a algo? No, pues yo quiero estar en el escenario político, sea repetir consejos, sea poder aspirar a una asamblea, o por qué no aspirar a la alcaldía, pero pues es un ejercicio que es prematuro y que hay que pues irlo organizando, estructurando y pensando, porque pues eso se puede revisar en 1 año, en 2 años, en 6 años, en 10 años, en el momento que Dios y la gente así lo desee. ¿Podría Camilo Aldana ser un mejor alcalde que César? Yo creo que pues digamos, esa pregunta va en que las cosas se hacen bien siempre y cuando la persona haga la política por convicción y la haga por lo que dice la Constitución y las leyes, que es el servicio colectivo, es ayudar a la gente, hacer las cosas bien, lograr de que las obras, de que todo se ejecute transparente y ecuánimemente, y de que se cumpla un deber como fue elegido o puesto en ese ejercicio democrático de elección popular. Y cualquier candidato, cualquier líder que quiera hacerlo bien y que tenga esa convicción y ese amor por una ciudad, lo puede hacer bien. Que si dicen que van a entregar carne, entreguen carne. Que si dicen que van a dar cemento, que sea cemento y no que sea salchicha ni arena por ahí disfrazadita. Que hagan las cosas bien. Que hagan las cosas como son. Y vamos llegando al final de esta entrevista con Camilo Aldana, ex concejal, desde el hermoso lugar Coffee Time, aquí en la esquina de Capri Centro, en el primer piso. Camilo, gracias por aceptar la invitación. A usted, John, muchas gracias. Coffee Time, con los mejores granizados.